Muy bien, buenas tardes. Qué bueno que se encuentran con nosotros, escuchando a la voz, ahora sí que la voz de la larga experiencia, porque aquí pues somos pura gente que trabajamos durante muchos años y ahora nos encontramos en una etapa de la vida, ahora sí que le llaman la tercera edad. Somos adultos mayores que nuestra época más productiva, según se dice, pero seguimos produciendo, no se preocupen, somos gente de bien y además con conocimiento suficiente y experiencia que nos permite todavía estar activos. No obstante que en la carrera laboral, bueno, pues ya terminamos en nuestra máxima casa de estudio, en la Universidad de Guadalajara, y bueno, este día es un día muy caluroso, estamos en pleno mayo, es el día 7 del mes de mayo, fíjense ustedes, del 2026 y por lo tanto estamos, bueno, ya nos han dicho los expertos en clima que vamos a pasar de veras por climas muy extremosos y el calor no se diga, pues esto es lo que nos pone para los médicos, por ejemplo, pues aguas, ¿verdad? Porque los golpes de calor o también mucho se altera con el calor en nuestro organismo, eso ellos lo saben. Para los que nos dedicamos a la naturaleza y andar plantando arbolitos y promoviendo los bosques, pues nos preocupa mucho porque el calor de mayo es el de alto riesgo y es donde más se nos vienen los incendios forestales, ¿no? Bien, pues entonces en este programa, ¿verdad?, que tiene que ver con el espacio y el tiempo para la memoria y la reflexión, pues imagínense que es para ello, para que quede siempre una muestra de quiénes fuimos, quiénes seguimos siendo, y bueno, que quede en la memoria, ¿verdad? A través de este medio electrónico, que bueno, ¿quién iba a pensar que nos íbamos a ver en televisión? Y bueno, está con nosotros Gabriel Macías Muñiz, aquí nos encontramos. Gabriel, seas bienvenido a este estudio, desde aquí, desde la colonia Seattle. Estamos en un espacio de CIMA, Ciudadanos por el Medio Ambiente, que es una agrupación que ya tiene casi 30 años en que empezamos nuestro proyecto de Colomos 3, a donde, por cierto, tengo entendido, no sé si sigue yendo a correr a los Colomos. Pero desde luego. Él es colomero, es maratonista colomero porque desde muy temprano se va a los Colomos, así es que ha sentido lo que es la cuenca hidrológica de los Colomos, Gabriel. Y bueno, que hay en ese sentido, pues ahora sí que nos conecta a la misma madre naturaleza en un lugar tan emblemático, tan interesante, donde la humedad, el clima, la vegetación nos llama a estar con ella, bien para nuestra condición física, bueno, como en tu caso, que luego aprovechas junto con otras personas que muy a temprana hora andan ya haciendo sus ejercicios. Nosotros andamos también, pues nuestro ejercicio es andar acarreando agua para los arbolitos o cajeteando, llevando suelo bueno a los cajetes, es decir, en este caso composta y todo lo que también generamos en el bosque. Bueno, yo llevo ahí un poco de fauna al regar la polilla. Ahí, algo de polilla que deja ahí es bueno, ¿verdad? No es plaga, es bueno, ayuda a la composta. No, pues que Gabriel, miren, la verdad de las cosas es que el maestro Gabriel, pues es un personaje que ya ahorita escucharán de su viva voz, lo que ha sido para los compañeros, las compañeras en el gremio de jubilados, pero además para miles, digo yo que son miles de estudiantes que pasaron por las aulas donde nos tocó impartir, bueno, en el caso de él, las ciencias exactas, o sea, las duras, ¿no? Y en mi caso, las humanidades, ¿no? Que la filosofía, que la historia, pero él, las matemáticas, ¿qué tal las matemáticas? Gabriel, platícanos, pero antes de que lleguemos a cosas pesaditas como las matemáticas, nos interesa mucho sobre todo saber desde qué edad, desde qué época primaria de tu desarrollo empezaste tú a notar que te atraía el conocimiento, la lectura, los primeros pasos educativos. Para empezar, dinos, ¿dónde empezaste tu escuela primaria?
Tú eres de aquí de De Guadalajara. aquí de Guadalajara, en la escuela Galeana, en mi barrio Mexicalcingo. Ah, tu barrio es Yo nací en Mexicalcingo. Mexicalcingo. Fíjate que aquí, el año pasado me parece, o ya hace 2 años, que entrevistamos a alguien que nació también en Mexicalcingo, un empresario de los joyeros aquí en Guadalajara, y sí, nos habló de ahí. Bueno, tú no sé, a tu generación, ¿qué es lo que te acuerdas de Mexicalcingo? Recuerdos hermosos y curiosos. Yo nací en el 51, o sea, estamos chavos todavía, ¿verdad? Apenas voy a cumplir 75. Bueno, pues estábamos casi a la mitad del siglo pasado, ¿no? Y de Mexicalcingo hay, aparte de mi escuela primaria, cosas muy curiosas. Había un par de pandillas, Ah, caray. pero las pandillas de aquel entonces eran, yo digo, muy sui generis. A nosotros los niños y jovencitos, a las mujeres, a los adultos, a los ancianos, nos respetaban y nos cuidaban. Podía una mujer andar en la tarde, en la noche, a la edad que fuera, pasar en medio de la pandilla y señorita, buenas tardes, nunca la molestaban. Entonces, ¿para qué estaban las pandillas? Pues, Para cuidar el pues para territorio pelearse también. con los de otros barrios. Pues, más ¿verdad? bien, y a la gente Sí. de ahí se le cuida, Sí. se le respeta. Era- Hay un código, ¿verdad? Hay un código, Sí. había un código. Había un código. Había códigos, había códigos. Sí, así es. Recuerdo algo muy padre. En cuarto de primaria, yo creo que a muchos nos pasó. De esa primaria que tú de esa dices. primaria, nos tocó una maestra jovencita y pues yo me enamoré de ella, ¿verdad? Ah, bueno, pues de niños nos llegamos a enamorar de las maestras De la bonitas, maestra. cariñosas. Entonces, la agresión de las pandillas con nosotros, cuando iba pasando por las pandillas, me decían, tu maestra es mi novia. No, ya era una gran provocación. No, yo Sí, me te moría de sentí. coraje, ¿verdad? ¿Cómo no? No, ¿Cómo son que? celos ciegos. Y bueno, recuerdos de... pues, Sí, era- sí. fui monaguillo. Ah, de ahí de la... Es parroquia, ¿no? Sí, La sí, parroquia de Mexicalcingo. Mexicalcingo. ¿Te acuerdas del santo patrono? ¿Cuál es? A Sí, ver, al rato nos Sí, dices si sí. te acuerdas, sí. ya que estaba más grandecillo, era curioso los dos padres que había con nombres también sui generis, el padre Gorgonio y el Ándale. otro padre Honorato. Ándale. No, Oye, no, qué nombre, son Sí, medio sí. bíblicos, ¿no? Gorgonio y El señor Honorato. de la penitencia. Era Ah, santo el señor patrono. de la El señor de penitencia la es el penitencia era santo patrono de Pero Mexicalcingo. antes de él había otro sacerdote de esos que no se ven en ningún lado porque después se supo que tenía por ahí algunos hijos por ahí y de las cosas que no se ven, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el libato? Ni quién? Oh, qué curioso. Sí. Bueno, y a esa edad se daban cuenta ustedes, o sea, No. Lo que sí, ese no Honorato y Gorgonio, ellos para mí intachables. santos. Pero el otro padre tenía perros y luego a los monaguillos nos mandaba a comprar unas bolsotas de pan nuevecito. Hombre. Y era pan y leche para los perros. ¿Cómo? Y a nosotros nos daban más que pura nada, ¿verdad? Pura agüita de ahí, aunque sea bendita. Entonces, Hombre, qué bueno, barbaridad. nosotros creíamos justo que de las limonas, pues en ese entonces un 20 no me cae mal, ¿verdad? Una buena conchita. Claro. Con una aguilita, yo no sé qué refresco había en aquel En la entonces. aguilita, Sí. eso costaba una conchita, 20 centavos. Sí, hombre. Oye, para los perros y a nosotros nada. Ay, Pero qué caray. luego, a mí nunca, mi papá afortunadamente nunca me dejó, yo creo que algo sospechaba. En las vacaciones de los chiquillos se llevaba a los niños a tierras que tenía sembradíos, a piscar y a abonar. Qué bonito. Eh. Y todavía se daba ese contacto de los niños de los barrios de Guadalajara. Y ir al campo, ¿no? Hacer actividades de campo, qué bien. Sí.
Pues sí, nomás que para beneficio de... Sí, sí, no de así Dios, es también. Así es ese trabajo. Sí. Digo, diría mi madre que bendito Dios todavía vive, te vas a ir al infierno. Ah, sí, la bonita de tu madre, Mi qué jefa. bonita, ¿no? Y se arregla re bien y te acompaña siempre, ¿no? Generalmente. 95 años y todavía trabaja ¿Qué ahí conmigo en tal? el consultorio. 95 años, señoras y señores. Puedo contar una anécdota. A ver, adelante, por de Dios, ella. pues parece este tiempo. Hace poco la puse a ver en Netflix o no sé en qué plataforma, la Santa Vida de Maciel. Ya me imagino. Y luego me decía, ay, me voy a ir al infierno. ¿Por qué, jefa? Yo le digo, jefa, pues, ay, pues porque estoy viendo esto y Juan Pablo no era tan bueno. Pues, pero, ¿por qué te vas a ir al infierno? Los que se varían son otros, ¿no? Se refería a Juan Pablo II, Pablo II. porque no castigó a Maciel. No, nada más no lo castigó, sino que lo protegió, lo defendió. Cosas de esas, ¿cómo se hablan, verdad? Y se También escriben. yo, mal pensado, pensando que el dinero tenía cosa que ver, pero sabemos que no es cierto, ¿verdad? Claro. La corrupción a esas alturas no vamos, pues. no se utiliza. Fíjate nomás, qué curioso de tu mamá. Pero mi mamá dice, Sí, y vio toda la serie y dice, ay, pues no era tan santo. No era tan santo, bueno, digo, santo jefa, padre. son seres humanos, hombre. Claro, a fin de cuentas, mira, una de las cosas, y hablando de los santos padres, una de las cosas que me caía muy bien de Francisco, por primera vez un latinoamericano, un argentino, Sí. Padre Francisco decía, siempre decía, recen por mí, oren por mí. O sea, muy humildemente, ¿no? Y me pareció muy bien, digamos, ya murió, pero dejó por primera vez en la historia universal de la Iglesia, un documento para la naturaleza. Laudato Si, que es un documento que todos deberíamos de leer, seamos católicos o no. De hecho, es ecuménico el documento. Sí. Él juntó a varios científicos para que le dieran datos suficientes. Y ese documento, pues yo no sé cuántos sacerdotes lo leyeron, pero se vio y se ha visto hasta la fecha una iglesia que no se mueve mucho. Algunos sí, pero ojalá fuera la mayor parte de la iglesia, por lo menos católica, ya que pues el Papa es de este catolicismo universal, pero no se ve. Y ese documento de veras que debería de mover conciencias, Gabriel, por la cuestión ambiental. Pero regresando a tu infancia, de cosas que son admitidas, pues. Curioso, pues, de la primaria, pues, sí, Mariana, el templo de Mexicalcingo. Sí, sí. Bueno, y después de tu primaria, de ahí saliste, ¿a qué secundaria te fuiste? A la honorable secundaria 2 para varones del querido Víctor Cadena Guayo. Ah, sí, muy famoso el director Cadena, ¿verdad? No, muy... Más adelante me di cuenta, sí, muy, pues, controlador. Sí, famoso, digo, la élite, hay que decirlo, ¿no? La élite política, la gente que, bueno, pues es la que decide en esos ámbitos y en otros más, pues ahora sí que el director Cadena se hizo famoso porque tenía control, ¿no? ¿Qué tal? No, absoluto. Aquí pasó lo curioso. A mí me dio clase de química Mandrake y más adelante Mandrake fue mi alumno en homeopatía y yo le contaba a él, no, pues tengo un maestro Mandrake, dice, pues yo era Mandrake, el maestro de pero le decían Mandrake, pero él me dijo, y sí es cierto, desde la primera semana que yo entré a la secundaria, yo ya conocía a los maestros por su apodo, no por su nombre. Entonces el maestro de dibujo era la troca, el maestro de biología era la yegua, así. Sí, y todos los alumnos teníamos un apodo. Entonces yo era el padrecito. Ah, sí. Mi mejor amigo era el Bololo, no, pues, el Davis, el Tagua, el Tamba. Entonces me contaba Joel Casillas, que en paz descanse. Fíjate. Que también fue maestro en la UDG.
hasta donde tengo entendido, él que formó creador de las policlínicas y del Centro de Cálculo de la Universidad de Guadalajara, Joel Casillas Ochoa. Sí, cómo no. Sí, bueno, un gran personaje. Sí, cómo no. Pero él nos decía que era indicación del director Cadena que todos los maestros tuvieran apodo y todos los alumnos tuviéramos apodo para despersonalizar y tener mayor control. Fíjate nomás. Eso lo supe después. Yo nomás sabía que el maestro de biología era la yegua, el de matemáticas era el chocolate. No, hombre, ¿qué escuela? No, era famosita la escuela donde estuviste haciendo la secundaria, porque eran tiempos difíciles, ¿eh? De hecho, ahí, cuando hubo conflictos de la FEC y en los tiempos de la FEC. No dejó entrar a la FEC. ¿Cómo? Sí, no dejó entrar. Me valió. No, dice, aquí no entra, pues vamos a entrar a la fuerza, pues maestros y alumnos, vamos a defender la escuela. Mira que todo. Entonces sí, con razón, era famoso. Y algo en el descanso del desayuno, él paseaba por los patios y cuando veía a un chiquillo, ¿por qué no estás desayunando? No, es que no tengo dinero. A ver, ya les decía, denle desayunar, apúntenmelo a mí. Ándale, pero todos los días era eso. Mira, sí se veía. Eran tiempos también difíciles. Era muy querido, o sea. Sí, cómo no, se todo sabía lo ganar. Queríamos, todo lo queríamos. No, de hecho, sí tenía ese carisma, ¿no? Sí. Y es de los que no te creas que era tan raro, porque en esos tiempos yo creo que ya era director un boxeador que se había ganado los guantes de oro. Y me acuerdo que tenía unos guantes que cuando se peleaban los muchachos los sacaba con los guantes al patio, órale, aquí dense, aquí delante de todos nosotros. Me acuerdo, yo estaba en la secundaria 5, que era la 1 que luego se convirtió aquí en González Ortega en la número 5. Bien chavito. Bueno, soy más joven que tú. Cuando yo estudié la secundaria solo estaba la 1, la 2 y la 3. Mira, a mí ya me tocó la 5. La secundaria para señoritas. ¿La 1? No, era la única. Estaba. Era la única, la única. Ahora. Entonces íbamos los de la secundaria 1 y la secundaria 2 afuera de la secundaria señoritas y eran los pleitos por las niñas. Sí, pues, a mí me tocó cuando estaba la 3 ahí en el Parque Morelos, estaban las neverías. Sí. Y eran broncas que se armaban. Bueno, son territorios muy naturales. De los guantes, yo sin guantes, el recuerdo que tengo en la secundaria 2 fue la única vez que me he peleado en mi vida. ¿Con guantes? Sin guantes. Ande, pues, aguamazo limpio. Sí, la única vez. Y eran retos que se respetaba, ¿hasta cuándo ya? ¿Y qué? ¿Puedo platicar cómo es la historia? ¿Por qué no? Allá tú. Mi mejor amigo, el Bololo, me dice, oye, ¿le sacas a los trancazos con el Tagua? El Tagua era conocido como un cuate bueno para el trancazo. Hombre. Yo tenía 13 años. ¿Tú crees que le iba a decir que no le sacaba? No le saco. En mi vida me había peleado, no sabía ni cómo se hacía eso. Entonces él fue y le dijo al Tagua, oye, ¿le sacas a los trancazos con el padrecito? No le saco. Total, ahí estuvimos buscándonos como media hora, llegamos al patio, yo como con 50 chiquillos atrás de mí, el otro 50. Yo lo único que recuerdo es cómo se pelea. Sí, hay que ponerse así. ¿Qué, Gabriel? Le puse una golpiza. ¿Serio? O sea, ¿te cegaste o qué pasó contigo? Yo creo que sí me cegué, porque le dejé las manos bien lastimadas por los golpes que le di con mi cara. ¡Ay, no! No, en serio. Ahora sí que supiste que en un pleito, pues también hay que meter. Afortunadamente, hasta eso. Los pleitos en aquel entonces eran solo las manos. Sí, claro. No eran patadas. No, y también no faltaba quien metichera, la hacía de referee, hasta aquí ya y muere, ya y ahí muere. En cuanto salía sangre, todos decían, mole. Entonces ya nos fuimos los dos abrazados al baño. Yo a lavarme la cara, él a lavarse las manos. Pero lo curioso es que ya estábamos en el salón. Y Mandrake justamente me va y dice, padrecito, sí, maestro,
¿Quién lo montó? Porque me decían padrecito porque era bien tranquilo, ¿no? Tranquilo. ¿Quién lo montó? ¿Quién lo montó? O sea, ¿quién lo...? Sí, ¿quién amarró Pues, navajas? Pues el Bololo. A ver, Bololo, usted le saca los trancazos con el Davis, otro cuate más bueno para el trancazo. Ándele, güey. ¿Y a poco la pagó? No, maestro. Pues ahorita terminando la clase, vamos allá. Ahí sí, con guantes, pues. Pero le puso el Davis al que ya no le quedaron ganas. Son lecciones de la vida, ¿no? Sí, no. Yo lo recuerdo con tanto cariño. Y qué bueno porque, pues, ¿crees que me quedaron ganas de pelearme algún día? No. Yo me acuerdo de cosas, pues, de que ya me tocará a mí platicar, pero estamos contigo. Después de la secundaria, ¿a qué preparatoria entraste? Mi gloriosa vocacional. Ándale, hasta yo me paro, ¿no? Sí, la escuela vocacional, yo también estuve ahí en la tarde. Sí, no, yo estuve en la mañana. No, Oye, una pregunta te voy a hacer también, añadiendo esto de que eras también de la vocacional. Cuando estuviste en la vocacional, ¿sí llegaste a ver a Monroy trabajando todavía, culminando sus murales al ingreso, o no, todavía no lo veías? No se veía. No. Porque ya en la época en que yo entré, ya estaba Monroy terminando sus dibujos que quedaron sin culminar en los años 40. Sí, no, para allá iba. Yo entré y estaban inconclusos. Así es. Porque yo estuve del 63, del 66 al 68. Mira. Estuve porque era de 2 años. Sí, estaban inconclusos esos murales, sí. Sí, fue el vestíbulo y todo esto, que era la pregunta que te quería hacer. Y ahí en esta gloriosa escuela vocacional que estaba por Boulevard Atlaquepaque, sí, Boulevard Atlaquepaque, y la Olímpica, sí. ¿Qué escuelonón, No, era... Ahí me pasaron cosas. Oye, las materias que tenías, ¿te acuerdas de las materias que tenías en la vocacional? Eran 11 materias en primer año, porque eran 2 años. Sí, era de 2 años. A mí me tocó también entonces el mismo plan de estudios. Ahí también fue un aprendizaje. Primero, por primera vez estoy en una escuela donde hay mujeres. Sí, no, ya. Maravilloso. Porque antes eran de varones o de señorita, sí. La secundaria. Obviamente las mujeres se sentaban adelante, los hombres atrás. Claro, así es. Y muy poquitas mujeres. Sí. En cada grupo había, cuando mucho, 10. Cuando mucho. Chamacas, cuando mucho. Y 40. Sí. Pero, bueno, primera experiencia padre. Luego, los baños, el baño a las 7 de la mañana, las famosas grajeadas. Las grajeadas también, ¿te acuerdas? Llegaban órale, grajos, y les quitaban, y los bañaban porque a mí nunca me bañaron. Un amigo y yo que veníamos de la secundaria 2, éramos los más bajitos de toda la boca. Se escurrían por ahí. No, las chamacas, no, los protegían, con ellos no se metan, bajo las faldas de las mujeres. No, qué bárbaro, con razón. Entonces nunca me bañaron. Mira. Nunca me quitaron dinero. Bueno, no me quitaron dinero. Ni te pelaron. No, la pelada sí era de ley. Se escapaba. Me peleé antes de entrar. Sí, antes algunos se pelaban. Y pasaron cosas increíbles en la boca. Entonces yo llevaba un peso, un pez de papel que lo doblaba bien doblado, y le abría aquí en el pantalón, y ahí te metías, ahí lo escondías. Grajo, dinero, no traigo. No, pues no traes. Entonces, ¿para qué era el peso? Para comprar un lonche con corazón. Ándale, sí me tocó conocer en el corazón, en la del... Pues era un restaurancito ahí, ¿verdad? Sí, una lonchería. Sí. Una lonchería. Había lonches de frijoles y de jamón. Los de frijoles costaban 60 centavos, los de jamón 80 centavos. Entonces, era un peso para los 60 centavos de lonche de frijoles y 40 centavos para el camión de regreso a mi casa. Eso sí. Pero pues, era denigrante pedirle un lonche de frijoles a Corazón. Entonces llegábamos y le decíamos, Corazón,
Uno de bistec, por favor. Ya sabía. Ya sabía ella cuál era el de bistec. Pues como de frijoles. No, que sea algo elegante. Uno de bistec. Y de ahí te ibas entonces en camión al mismo barrio donde naciste. Mexicalcingo, sí. Ahí tomabas tu camión y ya estabas allá. ¿Cuánto costaba el camión? 40 centavos. 40 centavos, sí. Yo salía de mi casa a las 6:25. Ajá. Llegaba ahí a Alemania y 8 de julio, donde está el templo del Perpetuo Socorro. Ajá. Y a las 6:30 pasaba un camión, o a las 6:35 pasaba otro, y llegaba siempre exactamente 10 minutos antes de las 7. Ahí estaba. Nunca fallaba, siempre me subía, era una maravilla el transporte público. En los 2 años, ¿cuál es la materia que más te gustó? En segundo, bueno, me gustaron todos, pero me encantó bueno, que más, y me fascinó. En primer año, literatura. Y ahorita te digo por qué. En segundo año, matemáticas, mira ya. psicología y lógica. Sí. Ahora, sí. matemáticas, porque pues, me empezaron a gustar las matemáticas. Ajá. Y psicología, lógica por el maestro, el padre Barba. Sí, cómo no, el padre Barba. Famoso, sí, el padre maravilloso, un sacerdote, no sé si te acuerdas que en su portafolio, ¿qué traía? Pues yo no recuerdo. Una pistola. Sí, decían que traía una pistola. Sí. Yo pensé que era un mito escolar. No, a mí me tocó de veras, que llegaban los del comité, maestro aquí, y él abría. ¿Qué traes? En el escritorio, ¿no? No, nada, maestro. De regreso. No. Bueno, qué cosas sucedían en aquellos tiempos. A mí me tocó que me diera física Jurado Parres. Ya llegaba de trajecito, un traje diferente, muy elegante a dar sus clases. Apenas agarraba el GIS y ya ponía ahí las variables y todo, ¿no? Caray, no, pues todas las fórmulas y todo. Y llevamos el de famoso libro. Ya ves que en aquellos tiempos los libros que editaban muchas cosas de matemáticas, de geometría analítica, de cálculo y un montón de termodinámica y todo, eran los de Chau, ¿no? Los de Chau. De Chau, los libros de Chau. Y sí ¿Qué me acuerdo. vinieron después? A mí no me tocaron. A ti no te tocaron, a mí ya me tocaron los de Chau, porque luego pues yo entré a ciencias químicas. Economía, no me gustó, pero me dio de Alba y Alba. Era de economía del Estado. Era un cuate elegantísimo. Sabía lo que impartía el hombre. Espérate, llegaba y dejaba, por ejemplo, las llaves de su carro ahí encima. Y tú dirías, pues los carros famosos de antes, ¿verdad? Un Cadillac. Luego al otro día, las llaves de un Mercedes-Benz. Al otro día, las llaves. Perseguía las llaves el hombre. Así. Para decir, miren, tengo varios carros. Miren, jodidos. No, hombre, pobres. Bueno, es que eran funcionarios públicos también, ¿eh? Sí. Nos llegó a tocar. A mí me llegó a dar clases. Pero para mí el mejor de todos, por eso me encantó. En la escuela vocacional. En primero. Fue de las pocas clases que pasé en primero y quiero contar esa anécdota. Eso me encantaba. Ernesto Flores, escritor, escribía en el Informador, daba las clases y emocionaba. Entonces nos invitaba a su casa a escuchar música, tenía todo tipo de música. Por él empecé a leer. Los LP, o sea, aquellos discos grandototes que se quebraban si se te resbalaban. Así es que, ¿en serio? Y decía, lean. Por él empecé a leer. ¿A poco? Por él. Empecé a leer, encontré el gusto de la lectura. Y fue por él que pasé una de las 4 materias. Literatura. Literatura. Sí. Pero era una persona, Ernesto Flores, maravilloso. Toby le decía. Era literatura de Hispanoamérica, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Verde, que te quiero verde. Sí. Y ya en segundo. Y la oda a una nariz. Era un hombre a una nariz pegada. Sí. Era una nariz, Sayón y Escriba. Las 12 tribus de narices era. Muy narigón.
O el famoso CIF, ¿te acuerdas? El Sí, CIF ese campeador. Sí. No, me encantó. Ajá. Pero déjame decirte por qué pasé 4 materias. Porque llegábamos a las 7 y las primeras materias eran esas. Ajá. Y después se nos ocurrió salirnos un día y nadie nos dijo nada. En la secundaria 2 no te podías salir. No puedes andar afuera de los salones. Y luego pedíamos ride y los camiones nos llevaban a Tlaquepaque, a las Sí, las alfarerías. Las alfarerías, sí. Entonces nos regalaban monitos, se los regalábamos a Corazón y de repente no nos cobraban los lonches. Pero Sí, de las 11 materias que llevábamos, pasamos 4 nada más. Y extraordinario. O sea, La ventaja es que las calificaciones las daban en mayo y el extraordinario sí. era en diciembre. Sí, te dejaba un buen tramo para que ¿Y te por qué recuperas. reprobamos tanto? Pues porque no entramos a la clase. Así. Sí. Se daban un lujo tremendo. Raúl y yo, Raúl Mireles, Plasencia, amigo, buen Ajá. amigo, y yo. Yo creo que salió una voz de ultratumba cuando dijimos, oye, ¿y le vas a decir a tu papá? No, y tú tampoco. Oye, nuestros papás sobándose el lomo, obreros los dos, y nosotros con esta tarugada, ¿verdad? Entonces salió una voz de ultratumba que dijo, ¿y si estudiamos? ¿Qué tal? Bueno, entonces desde ese día en mayo, Hey. todos los días nos juntamos, de lunes a domingo, días de fiesta. ¿En casa de quién? Ahí. Un día en su casa, otro día en mi casa. Órale. Y mi mamá decía, oye, ¿por qué viene? Pues para platicar. Pero era para estudiar. Era para las materias que iban a tener que ir a presentarse. Presentamos los 7 exámenes. Órale. Y dijimos, Pues resultó bien, ¿o qué? ¿por qué reprobé si está re fácil? Entonces nos dimos cuenta que era tan fácil. Fíjate. Era tan fácil. Bueno, pues, Ni siquiera nos matábamos todos los días, pero un ratito, todos los días. Pero espérate, lo interesante de esto es que las muchachas más bonitas del salón, las que no nos pelaban, chaparritos, feos y burros, no, pues no. Y ya en segundo, Gabriel, ¿me explicas matemáticas? Claro que sí. Te espero en mi casa. Sí, ya. No, se con pone galleta y refresco a un lado. Órale, no. Entonces, órale. Fue ¿Qué entonces- matemáticas llegaban? Bueno, llevaban a Baldor, ¿te acuerdas de aquel libro del árabe? Esto fue en primero. En segundo primero, ya en segundo, llevábamos ¿qué llevaba? cálculo. Introducción al cálculo. Introducción. La regla de cálculo Sí, que sí. ya le empezaban a llevar. Y a lo que voy es que me encantó no estudiar. Me encantó el resultado de estudiar. Y Ándale. ya se me pegó y por eso Órale. estudié tantas cosas, pues, pero Pues sí, Pero claro, fue una tú le buscaste la forma. preciosa experiencia al Sí, haber reprobado claro. tanto. Y Porque que mi después- amigo me hubiera dicho y yo también a él, pues Pues le estudiar, encontraron solución Pues ahí. estudiar. Pues qué Entonces, padre, ¿no? Porque, bueno, ya de ahí de la vocacional, ¿qué carrera elegí? Ingeniería, desde luego. De Ahí hecho, estaban pegados a un lado de, la boca. se suponía que Sí. los que íbamos a la boca es porque íbamos a ingeniería. No sé por qué había Generalmente, esa creencia, ¿verdad? Bueno, es que acuérdate que esas escuelas se hicieron en lo que fue el complejo del El era un Politécnico. instituto, Todo eso. era algo así como Instituto Tecnológico, algo así, Politécnico de la Universidad de Guadalajara. Estábamos en Entonces ese. era el Politécnico. Sí. Entonces se supone que íbamos a... Era A las curioso porque ingenierías, ¿verdad? los más tapados, los maestros más burros, todos los maestros decían, no, fulano, si usted sigue así, usted va a ir a leyes, usted va a ir a leyes. A desecho, De derecho. hecho, un muy buen amigo mío, Mario Martínez, que era de los más tapados, vente a estudiar con nosotros. No, me da flojera. No, yo creo que sí, mejor me voy a ir a leyes, porque no entiendo a nada, me voy a ir a leyes. Era la creencia en el 66, 68. No, duró buenos años, sí, todavía está. Que nomás no la hacían Sí. a leyes, porque Claro. ahí el dicho era entrar a leyes, Y no morirte no morir. y recibirte. Sí, ese era la fama que se tenía ahí. Sí. Y la verdad, bueno, a mí me consta porque cuando yo entré a ciencias químicas, imagínate, hasta los sábados teníamos clases. Sí. Y cuando yo llego a leyes después del tiempo en que yo entro a leyes,
Y yo veía, bueno, aquí casi no estudian, los maestros no iban, casi había mucho ausentismo de maestros, porque eran famosos, eran magistrados, eran políticos y todo, y notarios, y entonces, y nomás había clases de lunes a jueves. Sí. Ya los viernes y sábados dije, no, pues, y por eso yo me metí, en la tarde me metí a filosofía y letras. Es que fui sacando las dos, en la mañana derecho. A veces tenía maestros como, por ejemplo, tú recordarás a Manuel Rodríguez Lapuente, como el doctor él, que nos daba Derecho Internacional en la mañana en Derecho, y en la tarde nos daba historia de Hispanoamérica, que de hecho aquí en esta biblioteca tengo un libro de Manuel Rodríguez Lapuente, comprado en España, comprado en España, y me acuerdo que resultó que él dije, caray, pues mi maestro que me da en la mañana Derecho Internacional ahora me está dando historia de Hispanoamérica. Hubo detalles interesantes, pero sí, casi no se estudiaba en Derecho. Si querías aprender, órale, a pegarle por ti mismo. Y pues yo ya con la carrera de estudiar, y le entraste a la ingeniería, pues ahí luego estaba, no saliste del mismo espacio. De hecho, cuando teníamos más dinero, más del peso, íbamos a ingeniería a comer unos riquísimos lonches de chorizo, que ya costaban $1.20. Órale, no. El doble que pero era un buen virotote, ¿no? Oye, no, qué cosas. Sí, pues, y bueno, ya las matemáticas que tú ya empezaste a manejar, ya como docente, pero ya hasta cuánto tiempo transcurrió esto. ¿En qué momento tú te conviertes ya, digamos, en un personaje que tienes que enseñar ya apegado a un programa, etcétera, y empezar a impartir las matemáticas? Desde la prepa, cuando ya nos gustó estudiar y que las bonitas nos decían, ¿me explicas? Entonces a los cuates les decíamos, oye, no, este amigo Mario no quiso, pero otros sí. No, yo sí. Entonces Raúl y yo empezábamos a estudiar. Cuando empecé a estudiar ingeniería, en tercer semestre iba un primo y yo, Víctor y yo, con los chamacos de primero. A ver, ¿qué materia se les hace difícil? Pues tal. Aquí nos vemos una vez a la semana para explicarles. Ahí es donde te nació. Sí. Fíjate la docencia. Luego, cuando estábamos ya en ingeniería electrónica, en tercer año, esto fue ya en 1970, fuimos al CETI, cuando estaban los búlgaros, los búlgaros no los animalitos, los que fundaron ahí el CETI. Sí, el CETI, ¿estaba en Colomos? En Colomos. En Colomos. Sí, ahí en Colomos. CETI Entonces Colomos. estaban los búlgaros, de hecho, la UNESCO los apoyaba, la UNESCO, ¿no? Eso lo fundó la UNESCO. La UNESCO, sí, cómo no. Y platicábamos con ellos y nos dijeron, algunos de nosotros, oigan, ¿no quieren dar clase aquí en la secundaria? Porque tenía secundaria. Ahí no sé si tenga todavía o no, CETI, creo que ya no, creo que es nada más prepa y la carrera. No, pues sí, pero fue una experiencia muy difícil. Los chamacos de secundaria. ¿Ahí? ¿Serio? Y lo he visto en mucha gente que me dice que es que ya no son niños, pero no son todavía adolescentes, como que es una etapa de transición difícil. Y sí, estuve dando clase y te costó trabajito. Me costó trabajo. Oh, mira. Luego, cuando al salir de ingeniería en comunicaciones y electrónica, pues el campo de trabajo aquí no, pues estaba en el 73, era pues muy pobre el campo de trabajo. Sí, mira. Entonces, y fuimos a México a buscar trabajo, y un buen amigo nos dice, oye, hay una convocatoria, la SCT quiere contratar a 12 ingenieros en electrónica, mira. Pero Siemens va a hacer el curso y va a hacer el filtro, va a hacer un examen Siemens. Mira. Entonces, fuimos a Siemens, 3 de la UDG, Andrés Orozco Loreto, Víctor y yo, hacer el examen en Siemens, y eran
como más de 200 chamacos, ingenieros, De del diferente. Poli, de la UNAM y Ándale. del TEC de Monterrey. No, hombre, tenían una competencia tremenda. Y allá hablaban, no, que nosotros vimos en sus No, hijos. hombre, no, ahora sí. No, pues, y de tantos nomás 12, pues no. Y los 3 quedamos entre los 12. No, hombre. Bendita UDG, de verdad. O sea, les dieron las bases suficientes y con eso... La tuvieron. UDG, Ajá. yo le agradezco a la UDG Qué bueno que así todo lo dices. que es, las muchas cosas que he Claro, estudiado, claro. gracias a la UDG. Mira. La UDG me enseñó Sí. a estudiar. Sí. Y le doy gracias también a ingeniería que empezaba, Claro. porque sin recursos, entonces, pues arañando pues, como fuera, y nos enseñó, al menos a nuestra generación. Era electrónica y comunicaciones. Comunicaciones electrónicas. Comunicaciones Sí. electrónicas. Sí. El ingeniero del Río Madrigal fue el que... el ingeniero del Río sí. Madrigal. Sí. Era el ingeniero mecánico, pero a él Fíjate. se le ocurrió esa... Ahí empezó Radio Universidad de Guadalajara, Mira, en sí. ingeniería, Sí, en sí. las instalaciones de ingeniería. Te tocó esa época, Pero fíjate. nos enseñó a estudiar. Entonces Mira. quedamos entre los mejores. No me digas. Y de los 12 se supone que los 4 disque mejores iban a quedar para darle clase a futuras generaciones. Mira. Y yo quedé entre los 4 porque seguramente digas. vieron que tenía ahí pues algo para dar clase. De hecho, Ajá. a mí me dijeron, tú no entras. ¿Por qué? Es que la calificación que sacaste seguro copiaste. ¿Serio? Sí, pues vienes de la UDG y de... No, entonces no. Entonces ya fui, me acuerdo, con el doctor Durán, un doctor en ingeniería de Siemens. Oiga, ¿va a haber otra oportunidad? Sí, yo exijo esta oportunidad, pero ¿sabe qué? Quiero que me ponga aparte de todos a hacer el examen. No hay necesidad. No, sí. Y el día del segundo examen, digo, quiero sentarme en su escritorio. Ándale. O sea, yo soy UDG, como... Ándale. Hiciste valer pues claro, la casta, como dices. Sí, porque dijeron, no, como de UDG, Órale. Pues, de UDG somos y chidos. Demostraste. Sí. ¿Qué hubo? Así vez. es como entraste, ahí quedaste. Mira. Entonces, ya cuando me vine aquí a Guadalajara en el 81, Ajá. fue que Armando Macías me dijo, oye, pues tú 81, sí. trabajas en el ingeniero. Armando Macías, ¿en dónde estaba él? Era director de la Prepa 7. De Prepa 7, sí, Entonces, claro. él me invitó a dar clase de matemáticas. Uy, pues fue cuando armó, es más, Armando Macías llegó a armar una buena planta docente. En el 83, perdón, en el 81 entré a dar clase primero a ingeniería. Me invitó Carlos Carmona, uno de los compañeros, no. Sí, amigo mío y compañeros del grupo. Mira. Sí, porque Carlos Carmona y yo, ajá. Cuando estábamos en primer año de ingeniería, ajá. Jugábamos competencias a ver quién resolvía más rápido los ejercicios de los libros de matemáticas. ¿A poco? ¿En serio? Y yo, jugamos esas cosas medias locas, ¿verdad? No, pero bueno, dentro pues. En el 83, Armando me dijo, oye, pues pues deja ingeniería, vente aquí a matemáticas. Y me gustó porque dije, bueno, prefiero con los chamacos que con los muchachos ya más formados, o sea, a picar piedra es mejor. Mira, pues qué interesante que ahí es el momento en que tú ya entras a Prepa 7 a dar clases de matemáticas y a experimentar desde luego el dar inicio a la motivación, al despertar el interés. No, hombre, pues yo no trabajé nunca en Prepa 7. Yo gozaba en Prepa 7. Disfrutaba. Ibas con gusto a dar tus clases. Disfrutaba en Prepa 7. Era curioso porque, ya ves, llegábamos a las 7 a firmar. Sí, muy temprano. Y las listas. Claro, ese turno. Y luego había un maestro, no digo nombres, y me decía, ya voy con esta bola de tontos. Medio ofensivo, así. No. Y yo le decía, oye, fulano,
Ay, no los trates así. No, es que son una bola de... Digo, tenemos los mismos alumnos. fíjate. Y conmigo son a todo dar los chamacos. No, no, son una bola de... Qué difícil es. Y la materia, oye, Y ahí le decía, oye, hay que tener cuidado. espérame, hay una fila de cuates atrás de ti que con gusto... ¿Para qué sufres? ¿Para qué sufres? Bueno, sí hay gente, ¿verdad? Sí, que pero siempre... yo disfruté la clase. Era muy padre. Bueno, me decían el maestro Caracoles en Prepa 7, Caracoles. porque yo siempre decía, Caracoles, Caracoles. Recáspita, Sí, sí, sí. Recorcholis. Entonces me pusieron el maestro Caracoles. Caracoles. Pero era para mí muy satisfactorio que cuando se hacían luego las encuestas de cuál fue la clase que más te gustó, Ándale. los chamacos ponían matemáticas. Y luego Qué les bueno. preguntaban, ¿te gustan las matemáticas? No, me gusta la clase. Bueno, para que veas, de cualquier manera esa conexión finalmente daba resultados. Fíjate. No, porque de veras disfrutaba. Pedagógicamente daba resultados. Disfrutaba. Yo llegaba, Claro. el primer día llegaba, recuerdo, muy significativo. Llegaba y luego primero dibujaba una carita feliz ahí en el piso. Y luego les decía, ¡buenos días, alumnos! Y yo, buenos días. ¿Qué onda? A ver. Otra vez. Me voy a salir. Salía y luego llegaba. Buenos días, alumnos. Buenos días. A ver, acuérdense, en el kinder, ¿cómo le contestaban a su maestro? Buenos días, querido profesor. Me voy a salir otra vez. Entonces entraba yo. Buenos días, alumnos. Y todo el grupo. Buenos días, querido profesor. Desde ahí. A romper así esos esquemas tan Luego, rígidos. qué padre. Ya ven, qué diferencia, qué El les ambiente, cuesta. claro, Y claro. luego ya. Pero siendo maestra de matemáticas, haciendo... Dale, y luego les preguntaba, ¿qué clase creen que voy a dar? No, pues, ya me decían un montón de clases. De que nombre no. de materias ahí. Le digo, no, pues matemáticas. Y decía, ¿cómo matemáticas No, si sí. viene de buenas? Si los maestros de matemáticas son bien déspotas, ¿no? Son de los ya sé cómo debo de entrar. Y me volví a salir y volví a entrar. Todo así berrinchudo. Hola. Y a ver, Soy su maestro de matemáticas. aquí yo soy el que... No, maestro, así no. Y ya después, a partir del segundo día, cada que entraba yo y saludaba a los chamacos, todo el grupo. Buenos días, ¿qué querido tal? profesor. Órale. Y así Sí. empezabas tú a enseñar tus matemáticas. ¿Qué matemáticas llegaste o sea, varió en toda tu trayectoria? Sí. ¿Qué matemáticas empezaste a dar? Bueno, al principio eran lo muy básico, teoría de conjuntos. Sí, las teorías de conjuntos. Pero luego me di cuenta que algunos no sabían dividir o sacar raíz cuadrada. Ya traían. Y pues me dediqué a enseñarles, pero de una manera muy padre. O sea, de cuenta, usaba pues un montón de cosas. No, claro. Que ya había aprendido estudiando programación neurolingüística. Pero esas lagunillas las lograste, órale, solventar con muchachos para que siguieran adelante. Decidí después de unos pocos semestres no nombrar lista. Mira. Porque se perdía mucho tiempo. Entonces yo prefería y no dejarle tarea para su casa. Pues sí. Pero digo, ¿saben qué? Del manual, aquí vamos a hacer la tarea. En lugar de nombrar lista, vamos a ponernos a hacer el manual. Ándale, ahorrabas tú ese tiempo, mejor lo aplicabas. Y luego había unos muchachos, pues, medios fregadones, pues. No tengo para el manual. Y entonces, después empecé, ¿saben qué? Entre todo el grupo vamos a comprar 3 manuales nomás. Órale. Y con ese todos. Ahí está. Claro, me decían, oiga, maestro, su grupo no ha comprado manuales. No, y no van a comprar. El negocio paralelo acá. El negocio de los manuales. No compro lista, póngale ¿Qué tal? Póngale asistencia a todos, ¿verdad? Pero lo mejor de todo, les decía, ¿saben qué? Yo no voy a hacer los exámenes, que los haga la academia.
¿A poco? Y los Mira. grupos de 50, 60, me reprobaban 2 o 3. Porque lo hacían con muchas ganas. Claro Sí, que hacía cosas. Nunca di una clase sentado. Andaba Siempre andabas. por todo el salón. Y acá y allá y... Pero también hacía cosas. ¿Por qué los chamacos eran tan lindos? Porque siguen siendo lindos. Porque hacía cosas que tristemente hoy ya no se pueden hacer. Mira. Si un chamaco gritaba, o si un chamaco hacía una maldad, o decía una grosería, o no estaba poniendo atención, nunca estuve 28 años en Prepa 7. Nunca saqué a ningún chamaco del salón. ¿Qué tal? Nunca regañé a ninguno. ¿Qué tal? Nunca les grité. 28 años. Nunca. Pero cuando un chamaco estaba haciendo sus cosas así malas, yo seguía dando la clase y me acercaba a ellos y les tocaba el Con hombro, eso, les fíjate. tocaba la cabeza, les agarraba el cachete. Cosas que ya no puedes hacer ahora. No, me dicen, cuidado. pues, No, porque pues si no, es, cállate, te pueden acusar de algo. Sí. Pero lo interesante es que ya terminaba la clase y ya salía yo y esos chamacos se acercaban. Fíjate qué acercamiento humano contigo. Oiga, maestro, discúlpeme, pero es que pues mi papá se fue de la casa, Sí, no mi falta. mamá Sí, y mi papá se le está pelearon, difícil, sí. pues Sí. me tuve que ir con mi abuelita, o sea, lo que Sí, querían los chamacos era, mírame, aquí estoy, ¿verdad? Sí, que no nomás es el muchacho que llega, pues nomás a estudiar sin tener ningún peso social atrás, ni de situaciones de problemas familiares. No, son organismos, son seres humanos que tienen sentimientos y traen consigo problemas. Ahora, un chamaco no grita, no se porta mal en el salón, nomás porque sí o porque sea malo, ¿no? Algo trae, de veras, yo me acercaban y nunca le dije cállate, tranquilo, nada. La palmada, le agarraba el cachete, le agarraba el Pero cabello. curioso que tú, siendo un maestro de matemáticas, no te comportes como el clásico y típico maestro o maestra de matemáticas. Tú conociste a tus compañeros en la academia de matemáticas, ¿no? Te has de acordar de ellos en las reuniones de las mismas reuniones de academia, porque bueno, la tradición en la prepa 7 es de que llegaban las vacaciones y era trabajar con las academias, ¿te acuerdas? Claro, sí, claro. ¿Y te acuerdas de algunos de los compañeros de las academias de matemáticas? No, sí, cómo no. ¿Quiénes dieron más ahí matemáticas en Prepa 7? Bueno, que pues, tú te acuerdes. Mi queridísimo Pablito, mi primo Pablo. Sí, Pablo Macías. Sergio Cler. Sí, pensé que daban física Pablo, pero entonces matemáticas. Sergio Cler también. Ya después Ruth, Irma Ruth, sí, también era compañera de las matemáticas. Mira. Pero claro que en mi vida yo he hecho muchas trampas, porque la vida me ha premiado justamente en primero y segundo de ingeniería. Tuve un maestro de cálculo maravilloso, Pedro Fonseca Escobar. Mira. Era un veracruzano, que por cierto 2 veces concursó en el Gran Premio de los 64,000 pesos en béisbol y los ganó. Claro. Pero él disfrutaba las matemáticas. Entonces, sí, claro. A mí me fascinó. Muchas de las cosas que él hacía, órale, yo lo imité porque me encantaba. Su clase era a las 7 de la mañana. Antes de las 7 la clase estaba el salón lleno y con chamacos de otro salón que querían oír su clase. Órale. Sí. Qué bueno, fíjate. Bueno, en el proceso en que te vas preparando, vas conociendo en la misma universidad, va uno conociendo formas. ¿Por qué hacer difícil las matemáticas? Así es, eso es algo fantástico. De hecho, una vez le dije creo que estaba ya Pablo de director, Pablo Aramado, no creo que Pablo. Le dije, Pablito, dame el grupo más difícil, la materia más difícil, y te voy a demostrar que no es la materia ni son los chamacos, es el maestro. Entonces me dio una lógica de sexto que daban en sexto, que es donde se atoraban la mayoría. En lógica de sexto, sí. Me dio un grupo de 103
chamacos. 103 alumnos, qué bárbaro. Y dije, y yo no voy a hacer los exámenes, ¿eh? Ah, ¿qué tal? Que los haga la academia. En la clase era a las 7 de la mañana. A las 7 el salón estaba lleno, chamacos sentados en el suelo. Pues 103 bueno, pues chamacos. es que a veces ni las butacas Sí, cabían. sí, 103 chamacos. ¡Qué bárbaro! Reprobaron 3. No me digas. ¿Qué lógica llevaban ahí? Bueno, Era... Sí, lógica formal, más sí, lógica sí, más lógica formal, pues. Sí, pero ¿verdad? los chamacos se les hacía bolas, pero yo Sí. más bien a los maestros se les hacían bolas. Pero Nos dieron lógica en la prepa, acuérdate. sí. Nos dieron sí. lógica en la prepa. Yo llevaba una lógica Sí. de unos autores soviéticos, porque Sí. todavía estaba la Unión Soviética. La lógica de Gorky y Tavans. Yo me acuerdo de esa lógica en la prepa. A raíz de eso, pues pasaron todos menos 3 que nunca asistieron. Nunca nombré Porque no, lista de la que se perdieron, ni no modo, asistían. ahí, Oye, pues qué bonito, digo, quedan recuerdos de una pero vida. es eso, o sea, Sí, el sí. y a esa edad el chamaco de veras, si lo sabes motivar, Es que es eso. Yo creo que aquí hay una desconexión ya casi natural, porque es una herencia que ya traen los chiquillos desde la secundaria, tal vez desde la primaria, que las matemáticas junto con los maestros, y realmente, como tú dices, son más los maestros y las maestras que no han aplicado las formas, las primeras, el contacto humano, y es lo que tú lograbas. O sea, porque de ahí ya vienen pedagogías como tú quieras, pero lo primero es el contacto humano. Sí, eso. No son cosas que nomás llegan a molestar, no, al contrario. Hay que entender, hay que comprender, hay que acercarse, que sientan el calor humano. Y luego cosas vaciadas como cuando veíamos el triángulo, recuerdo, en matemáticas. Sí. La fórmula de triángulo, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y así, digo, estos son los catetos y esta es la hipotenusa. Acuérdense, la hipotenusa es la más grande y estos son los catetos. ¿Y saben por qué se llaman catetos? No, maestro, porque les voy a cantar una canción. Esto ya les cantaba yo. Pues señor, resulta que Espergencia 15 años cumplió de Chava Flores. Y hasta hoy, que va a cumplir los 30, se le festejó. Pero en fin, hicieron un gran baile y en casa Noemí, porque ahí, como es la sala grande, pues dijo que sí. Total, ahí va la canción, pero en eso, pero en fin, el chambelán de Espergencia se llamaba Cateto. Entonces Cateto y Espergencia bailaron el vals, les cantaron. De ahí viene el nombre de Cateto, el chambelán de Espergencia. No, pues los chamacos, felicidad, para que darles una explicación científica. Eso se les quedaba. Y luego, ¿y saben por qué se llama hipotenusa? ¿No tienen una idea? No, maestro. Entonces ya dibujaba yo ahí en la hipotenusa, mal dibujante, pero un hipopótamo. Por eso se llama hipotenusa, por este animalito. No, por los chamacos. Gozaban las clases. Pues fíjate, encontrabas tú la mejor forma de enseñar matemáticas, y creo yo que sigue existiendo una carencia al respecto, pero somos más los maestros, las maestras, que tenemos que abrir nuestro corazón, nuestro pensamiento, las formas más humanas de enseñar las matemáticas, definitivamente. Sí. Y qué bueno que tu trayectoria siempre se dibujó eso y siempre se dijo eso. Generalmente, bueno, pues quedan recuerdos de alumnas, de alumnos. Me ha tocado aquí entrevistar a algunas alumnas. Necesito ir buscando también de otras generaciones ya que pasaron por la prepa y que te conocieron y que nos conocieron ya años atrás. Pero sí, mira, en la preparatoria estamos teniendo gente que está llegando ya a puestos directivos en empresas o en los gobiernos. Oye, ya tuvimos un gobernador ahí de la prepa. Nuestra querida rectora fue mi alumna. ¿Fue tu alumna la rectora actual? Fue compañera de Vero, mi sobrina, la hija de mi hermana, Titi. ¿A poco? Sí, primero estuvo Titi y más abajo, en el siguiente año, Verónica. Y en ese salón estaba... Entonces fue también... Estaba
Ah, mira, Claudia Planter. órale. Mira. ¿Ah? Así es que... Ojalá se acuerde de Ojalá nuestro se acuerde. Caracoles. Caracol. Bueno, pues mira, si llega a ver este episodio que estamos grabando, qué interesante. Bueno, es que fíjate ya, tienes tú, que fue tu alumna, una rectora que ya... Y claro que yo no me acuerdo. Ajá, Hace poco, cuando fue rectora, Ajá. Vero, ajá. la hija de mi hermana, me dijo, tío, que Claudia fue compañera mía, fue tu alumna. No, pues Tú ni te como yo no acordabas. nombraba lista, pues no sabía los nombres de los alumnos. Ah, mira, ¿a poco? Pues ahí está para que veas. Ahora los jóvenes han crecido, están ocupando puestos donde toman decisiones. De cualquier manera, la formación que han tenido en nuestras aulas en diversos aspectos, en las ciencias exactas, en las ciencias sociales, en las humanidades, y creo que en estos tres grandes campos de conocimiento se han venido formando generación tras generación, ¿no? Y a ti te toca jubilarte, ¿cuándo? ¿En qué año te jubilas? Pues ya hace 14 años, ya Ya. tengo un buen rato. Sí, Ya, yo al cumplir los 60, pues me jubilé. Ah, Pero mira, sí, las experiencias fueron hermosas. qué bueno. De hecho, con ese contacto y yo estudié una maestría en ciencias de la familia, una maestría en terapia familiar, una maestría en programación neurolingüística, Órale. en el estudio del ser humano y el contacto con los chamacos. Sí, sí, sí. Fue que se me ocurrió un buen día decirle a los alumnos, oigan, díganle a sus papás que nos vemos el domingo aquí a las 9 de la mañana a platicar con ellos. Hombre, Entonces qué inquietudes, empecé con eso, ir los domingos, Órale. y luego se dieron cuenta como que los chamacos le contaron a otros chamacos, entonces los papás de otros grupos me empezaron a buscar, ¿A oiga, poco? pues qué, y fue que empezamos en Prepa 7 la escuela de padres. ¿Cómo? Sí. O sea, tú fuiste un precursor de esta escuela de padres Sí, ahí en Prepa 7. Sí, yo la inicié, y de hecho ya que después que regresó de España Javier, que estaba estudiando una maestría, Sí, y ya él él ya continuó con este proyecto. continuó, y es un trabajo Porque maravilloso. sí, cómo no. No, pero yo no sabía que tú habías impulsado en principio eso. Y qué bonita labor, fíjate, cuando se siente la escuela, es sentir la escuela, sentir la educación. Y cómo, por ejemplo, lo mismo que te sucedió a ti, a mí me sucedió, porque cuando yo, siendo director de una preparatoria, decidí en estudiar mi maestría y estudié pedagogía. Perfecto. Y la verdad es que sí aprendes cosas que no sabías. Desde luego. Y cómo de veras llegas al momento en reflexionar, hacer de veras una introspección y decir, híjole, ¿cuántos errores cometí? Y cuánto hay que componer en la forma, en primero de contactar con el alumno, con la alumna, con tu grupo, y en verlos de esa manera para y luego empezar a hacer lo que es la pedagogía, fíjate. Sí es cierto, Jaime, sí es cierto. Además hay algo que a mí me parece básico y hermoso. Puedes cometer muchos errores en cuanto a la educación. Sin embargo, la intención es digo yo, ¿qué es lo más valioso? O sea, ¿qué quieres tú de los chamacos? Pues sí. Eso, sí. Yo digo eso. Que esto es una vocación. Para mí era una vocación. Yo de veras, yo lo disfruté. Claro. Porque pues yo amaba a los chamacos. Sí, yo quería de verdad que... Y eso se transmite, lo sienten, los chamacos lo notan, pues, cuando te caen mal. Pues, a mí no me cayó mal ningún chamaco. Qué bueno nunca. Que lo dices así, porque es lo primero que debe uno reflejar ante ellos, ¿no? Y ese sentir. Si no tienes esa intención, ¿para qué estás ahí? No, pues qué iniciativa tan interesante llegaste a hacer, porque fíjate que coincidiendo, siendo yo director de la Prepa 10, quise crear la universidad, no la escuela, la Universidad de Padres de Familia. Wow. Y lo quise inclusive hacer aquí, en este lugar, porque dije, bueno,
que empiecen a venir y vamos abriendo la Universidad de Padres de Familia, ¿por qué no? Y vamos buscando una estructura que permita que forme también a nuestros papás y a nuestras mamás, porque eso mucha falta hace para que nuestros alumnos vayan bien motivados a la escuela, porque en los hogares hace falta que los papás nos ayuden mucho, sí, claro. Y tú bien lo sabes. Sí. Y ahorita la gran crisis que tenemos en la sociedad es una crisis que empieza desde la familia, sí. Indiscutiblemente. Algo hay ahí que no se ha trabajado y creo que las instituciones educativas son las primeras que tienen que dar el paso hacia trabajar con los padres de familia. ¿De qué otra manera? En una institución educativa se presta, porque ni modo que lo haga el ejército, ni modo que lo haga el sector salud. Claro que en el sector salud podrá haber por ahí algunas áreas que tienen que ver con la mente y esas cuestiones, pero la verdad de las cosas, yo creo que en el sector educativo eminentemente falta ir más allá del alumno. Tenemos que también llegar a las comunidades, a las colonias, a las familias, donde tenemos que trabajar también. Y pues ahí está, qué bueno que tú con esta experiencia pues pusiste una muestra, pero me gustaría saber en qué escuela se está haciendo así. Y creo que vivir la escuela, vivir la educación a partir de un directivo o de un maestro o maestra que empiece a hacer algo y que sea apoyado, no que sea frenado, porque la verdad es que luego hay directivos que frenan las cosas de iniciativas que traen los maestros. Mira, yo tuve la fortuna, tenía tiempo completo en la UDG, pero cuando empecé a tener más trabajo en homeopatía, renuncié a mi tiempo completo y yo me dedicaba pocas horas, bueno, toda la semana pues, pero solamente eran 2 o 3 horas, pero lo hacía con muchas ganas. Pero todo lo que hice fue con todo ese deseo y que siempre me lo permitieron, y además de que era muy claro para mí, si a mí me hubieran dicho o nombras lista o te quitamos el nombramiento, pues quítenmelo. O sea, no vivía yo de eso. Vivía de eso, pero no vivía de eso. Claro, o sea, claro. Me llenaba. Humanamente. Me llenaba. Claro. Me sigue llenando. Porque además sabemos que pues, me permitieron eso de que no compraran los manuales, eso de que no nombrara lista. Sí, hasta eso. Y que hiciera todas las cosas que hacía, me paraba de cabeza ahí delante de ellos, sin recargarme en la pared. Oye, Gabriel, bueno, después de estas experiencias que viviste como maestro, también empezaste tú a desarrollar el conocimiento de la homeopatía, que es interesante, ¿no? Sí. En tu vida, ¿cómo es que llega esto? A ver. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué te atrajo empezar a conocer esta ciencia? Porque es una ciencia. Es una ciencia. Muy integral, muy humana también. Yo tuve la fortuna, te digo que yo he hecho trampa, porque pues, he sido muy afortunado, de que cuando yo nací era alérgico a la penicilina y a las sulfas, y a la fecha sigo siendo. Y en los años, yo nací en el 51, en los años 40, 50 y 60, para absolutamente todas las enfermedades les daban penicilina o sulfas. Sí. No, qué pobres riñones de los niños. Entonces yo en mi vida he tomado una aspirina, un Pepto-Bismol, en mi vida. Yo padecí de asma de niño y afortunadamente cuando yo era niño no se usaban esos sprays que son terribles para el corazón. Hombre, fíjate. No se usaba que a los chiquillos los llevaran a los hospitales porque se estaban ahogando. Fíjate. Se usaba que si el chiquillo se estaba ahogando acostado, pues siéntalo. Entonces muchas semanas yo dormí sentado, ¿verdad? No me digas. Hasta que a los 11 años mi mamá dio con una señorita que daba chochos. Y me curé. Por eso ahora vienen las personas que
Dice con su niño, ay, Michael, tire esa porquería. No, se va a morir. No se va a morir. Ya les cuento mi historia. Dice, va a sentir gacho, pero aunque usted no me lo crea, yo no me morí. Aunque no me lo crea, no me morí. Y me curé con chochos. Y entonces esa experiencia vivida de tu parte también. Pues nunca tomé homeopatía. Ni tomé chochos nada más esa vez, ya me perdí. Claro. Pero cuando estábamos viviendo en León, donde nacieron nuestras hijas, Ajá. una vez se enfermó Sandra, que conoces, Sí, cómo era no. muy vaga y visitaba seguido a ti, a Negrete, mi queridísimo Negrete. Bueno, y pues hay que llevarla pues con un homeópata, ¿no? Ya, llegamos aquí a Guadalajara en el 81, me mandaron de telégrafos donde yo trabajaba, y a los compañeros les dije, oigan, un buen homeópata, y me dijeron, ¿para qué quieres un homeópata? Pues para mis hijas. Pues tú cúrala. ¿Cómo que tú cúrala? Sí, mira, estudia tal y tal libro. Ya te habían dado bibliografía. Entonces empecé a estudiar libros. ¿Y si había en las librerías? Muy poco. Muy poco. Y con un amigo también. Estábamos estudiando, pero dijimos, no, pues, él ingeniero, yo ingeniero. Pero mira. Preparación. Esto no va así. Debe haber un método. Y buscamos y ya encontramos a un doctor que iba iniciando una escuela de homeopatía. Ah, mira. Y ya fue que ahí empezamos con eso. Ah, órale. Y eso se metieron a estudiar homeopatía. Ya formalmente. Sí. Y ahora, bueno, tengo una escuela porque el dar clases, ahí en telégrafos, mi trabajo era dar mantenimiento a la computadora. Pero yo una semana me metía de lleno, toda la semana dando el mantenimiento de la computadora, las tenía al 100. Sí. Y las otras 3 semanas del mes no tenía que hacer nada. Aprovechar. Entonces, a los compañeros les enseñaba matemáticas, claro. Les enseñaba a jugar ajedrez. También. Ellos me enseñaban a afinar mi Brasilia. Eran un... Mira, se compartía un colaborativo. Los enseñaba a tocar guitarra. ¿Qué tal? Ellos me enseñaban otras cosas. Era padre esa cosa de aprender, aprender, claro. enseñar. Además, traía uno esa escuela desde chico, ¿no? De que aprendió uno de los tíos, de los papás, del oficio. Como... Y ha sido un vicio, no sé cómo decirle, de lo que aprendo, luego me gusta impartirlo, dar cursos. Así es como surgió ya tú como director de una escuela de homeopatía puros, ¿verdad? Sí, ¿O en qué revista esto? Era donde yo me formé, se llamaba Homeópatas Puros, y de ahí ya después yo formé mi propia escuela. Sí, cómo se llama Centro Superior de Estudios Homeopáticos. Ah, órale. CCOM. Órale. Pero pues enseñar a mí me gusta. Y ya quedarme con lo que aprendo. Pero fíjate que muchos maestros de Prepa 7 también te conocieron ya como homeópata y acudían muchos, no sé si sigan acudiendo contigo, pero bueno, pues ahí estamos, todavía que se nos atora la carreta, pues vayan con Gabriel. Sí, pues qué interesante esta charla que hemos tenido contigo, Gabriel. Gracias. Porque además, pues ahora sí que con esto tocamos las puertas y sobre todo los corazones de un magisterio nuevo que seguramente si tú vas ahorita a Prepa 7 ya no te conocen, no nos conocen, no. Y que ojalá que de veras al ver estos ejemplos de trayectorias y de estrategias y de formas que empezábamos a emplear para enseñar mejor, pues ojalá sirva en la misma formación de las nuevas generaciones de maestros y maestras en la preparatoria 7 en principio y en la universidad, que nos están viendo desde luego en nuestra máxima casa de estudios. Yo amo UDG. Claro, amamos nuestra alma mater y que quien fue tu alumna, hoy la rectora, pues tenga buena suerte y que de veras sea para bien. Este cambio que por primera vez una mujer gobierna esta universidad, sabemos que lo está haciendo bien,
y que le irá muy bien a nuestra casa de estudios. Seguro que sí. Gracias por habernos escuchado, ¿eh? Aquí está Gabriel Macías, que no se raja, sigue con su escuela de homeopatía, con tu consultorio, también. Sí, también, sí. También está, estábamos ahorita pensando que es Jardines Alcalde. Jardines Alcalde. Es en Jardines Alcalde. Sí. Estamos como a 2 cuadras de la famosa, que es la puerta o la ventana amarilla. ¿Qué es? Sí, la puerta amarilla. La puerta amarilla. La puerta ¿Es de amarilla, González Gortázar, es cierto? Sí. González de Fernando González Gortázar. Sí. Esta es muy cerca de allí y bueno, ahí es donde está Gabriel y que ya ahora nos acompaña también a convivir algo con los demás maestros jubilados y que desde aquí pues les mandamos un saludo. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Sí, Yo sí. disfruté, gocé Prepa 7. Así es, que bueno. Gocé Prepa 7. Ahí está, con eso es más que suficiente y buenas noches, muchas gracias. Gracias. Y bueno, ya será mañana otro día de calor. Muy amable.